Bueno, buenos días chicos. Este es el tercer trabajo que ustedes me tienen que entregar de cinemática, que le estoy mandando acá en forma de ayuda para los chicos que no pudieron asistir a las clases, a lo mejor esos días, los chicos son de afuera. Bueno, ¿en qué consistía la cinemática? Bueno, básicamente en el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de movimiento, ¿de qué estamos hablando? De, por ejemplo, si yo tengo esta lapicera que se mueve de aquí hasta aquí, ¿sí? Se traslada, digamos, se mueve tanto espacialmente, de una posición a la otra, ¿sí? Y en un tiempo, en un segundo, se podría haber trasladado esta cantidad de distancia, ¿sí? Bueno, después vimos, bueno, algunos elementos del móvil, como la posición. El móvil es el objeto que se mueve, ¿sí? La posición, desde dónde hasta dónde, ¿sí? Puede ser una posición inicial y una posición final. Después vimos los sistemas de referencia, que son las maneras de representarlos. Bueno, después vimos que bueno, estos elementos tenían una trayectoria, ¿sí? Que ahí se nota bien en el dibujito, una trayectoria, bueno, que es la sucesión de las posiciones. En este caso, bueno, es una sola, pero ya vamos a ver otro ejemplo. Y tiene que ver, es una magnitud escalar, ¿sí? Es el espacio recorrido. En cambio, por otro lado, tenemos la distancia, el desplazamiento, perdón, que es la distancia entre una posición inicial y una posición final. Esta es una magnitud vectorial, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un sentido y una dirección. Por ejemplo, como dato ustedes lo pueden encontrar 30 metros a la derecha, 100 kilómetros al norte, o hacia arriba, o de ida o de vuelta. Eso va a condicionar en los problemas cuando ustedes tengan más adelante. Bueno, acá abajo tenemos un ejemplo que es bien claro, ¿sí? En donde tenemos un recorrido de distancia, ¿sí? En el que se suman esas distancias. Y eso es lo que me da la trayectoria. O sea, 30 más 40 y más 30 metros son 100 metros. En cambio, si yo estoy hablando de desplazamiento, estoy hablando de, en el caso de que, por ejemplo, un alumno tendría que ir a la escuela, tendría que realizar todos esos movimientos, ¿sí? En el caso de que no pueda cortar camino. Ahora, en el caso de que pudiera, por ejemplo, acortar camino, su camino sería más corto, ya que solamente tendría que desplazarse 40 metros y, como yo les decía, el desplazamiento siempre indica una dirección hacia el norte, por lo que es una magnitud vectorial, teniendo en cuenta la posición inicial y la posición final. Bueno, después tenemos la rapidez y la velocidad, que estos términos, como dice ahí, suelen confundirse. ¿Por qué? Porque nosotros a la velocidad la llamamos mal, porque en realidad lo que nosotros llamamos velocidad es la rapidez. Cuando, por ejemplo, yo decía, yo venía desde Rafaela a 110 kilómetros por hora. En realidad lo que nosotros estamos hablando ahí es, en realidad nos estamos refiriendo a la rapidez. Bueno, la rapidez media, o sea, a veces frenamos o nos detenemos en el peaje o paramos a comprar algo, no, o sea, esto es lo que mide es al promedio que nosotros hicimos, ¿sí? Vinimos a 110, no vamos diciendo y paramos en tal lado y redujimos, no, la velocidad. Bueno, a esto se refiere. Bueno, cuando estamos hablando de rapidez, sí estamos hablando de toda la distancia que nosotros recorrimos, toda la distancia, la sumatoria de la distancia. Por lo que es una magnitud escalar. O sea, ¿en qué me va a dar la rapidez del resultado? En metros sobre segundos. Al mismo tiempo se me puede pedir que yo averigüe algunos de estos otros dos, como puede ser la distancia o el tiempo, la distancia recorrida. A diferencia de la velocidad estamos hablando del desplazamiento, que es lo que yo les decía. Mientras nosotros al medir la rapidez medimos la trayectoria,
nosotros al medir la velocidad medimos el desplazamiento. Por lo tanto es una magnitud vectorial. O sea, tiene una dirección. Entonces nosotros cuando lo registramos le ponemos el vector, porque la velocidad es un vector. Por ejemplo, va a decir un automóvil se mueve hacia la derecha, 30 metros tardándose 2 segundos. ¿Sí? Hacia la derecha. O sea, me indica una dirección. Bueno, vamos a tener ejercicios de esos. Al parecer la fórmula sería prácticamente la misma si ustedes se ponen a ver. Pero a la hora de marcar, era lo que yo les decía, a la hora de indicar no va a ser lo mismo. Ya vamos a ver algunos ejercicios más adelante. Bueno, ahora vamos a ver, bueno, ahí tienen un ejemplo ustedes también para que lo miren tranquilos en el apunte. Bueno, después también nosotros esos movimientos que hacíamos, ¿sí? O ese recorrido lo podíamos hacer en línea recta o en línea curva. A los movimientos en línea recta los llamamos movimiento rectilíneo uniforme, que usamos esas mismas fórmulas que les mostré anteriormente, ¿sí? En donde intervenían la velocidad, la distancia y el tiempo. La B corta me puede indicar tanto la velocidad como la rapidez. Depende de lo que diga el problema. Bueno, y después tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿qué variante tiene? Bien, ¿qué tiene? Siempre se considera así la velocidad inicial, la velocidad final, la aceleración, la distancia y el tiempo. Bueno, cuando ustedes vean algún problema puede ser que tenga, por ejemplo, la velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración como dato y el tiempo, pero que no tenga la distancia. O puede ser que no tenga la velocidad final, ustedes tengan que averiguar la distancia, pero sí tengan estos otros datos. Entonces ya también vamos a ver con un ejemplo abajo. Bueno, acá vienen los ejercicios y las actividades. Algunas de las actividades era que ustedes ingresen a Google Maps, como hicieron otra actividad similar anteriormente. Y abajo viene la ejercitación. Bueno, yo ahora les voy a hacer un ejemplo, pero con ejercicios similares. Muy similares para que ustedes aprendan hasta que se larguen solos. Bueno, acá tenemos un ejercicio. Yo se los había marcado. Nosotros decimos con qué rapidez se mueve un móvil que cubre una distancia de 1200 metros en 60 segundos. Bueno, acá ya sabemos que estamos hablando de un problema de rapidez. Después tenemos como dato 1200 metros. ¿Qué es eso? ¿Tiempo? No, es distancia. Así que nosotros sabemos que tenemos que averiguar la rapidez. Tenemos que averiguar la rapidez. Y como datos tenemos que averiguar la distancia, que son, como datos tenemos 1200 metros. Bien, y tenemos el tiempo que es en 60 segundos. 60 segundos. Esos son los datos que yo tengo. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a usar la fórmula de rapidez. Bueno, por el momento la vamos a poner así. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? La vamos a reemplazar. ¿Sí? La vamos a reemplazar. Si dijimos que teníamos como distancia 1200 metros, 1200, vamos a estirar un poquito para que nos queden 1200 metros. Esto es importante que no se olviden de ponerle las unidades, porque si no, no se sabe de lo que estamos hablando. ¿Sí? Porque yo digo 1200, pero 1200 ¿qué? No sé si me están poniendo de distancia o qué. Y tiempo eran 60 segundos. Ustedes saben, si ustedes quieren poner acá como dato, que la rapidez les va a dar en metros sobre segundos. Eso ya lo tienen arriba en la teoría, pero yo por las dudas se los aclaro acá. Bueno,
Entonces les quedó así. Tienen 1200 dividido a 60. Entonces acá, ahora ponemos el resultado. Vamos a pegar eso para que sea más fácil. Que la rapidez es igual, hacemos los 1200 dividido a 60, me da 20 metros sobre segundo. Ese es el resultado. Acá ya sin la línea de dividir, ¿no? Ese sería el resultado. Lo que hacen a continuación, me ponen la respuesta. Respuesta. Me ponen la respuesta. ¿Con qué rapidez se mueve un móvil que cubre una distancia de 1200? El móvil se mueve con una rapidez de... El móvil se mueve con una rapidez de 20 metros sobre segundos. Ahí estaría contestada la respuesta. Bueno, ahora vamos a hacer la segunda. Todas esas son las fórmulas que nosotros estuvimos viendo. Esta es obvio que iba allá arriba, ¿no? Bueno, ahora yo ahí les fui, para hacer más rápido, les fui poniendo abajo directamente para que ustedes completen. Bueno, acá dice, ¿qué distancia cubre un móvil que se mueve a 120 km por hora en 4 horas? Bueno, acá ya parece que no tengo que averiguar la rapidez, sino que tengo que averiguar la distancia. Marco como dato la distancia, tengo 120 km por hora, ¿sí? ¿Qué se mide en kilómetros por hora? La rapidez. Entonces yo como dato tengo que 120 kilómetros por hora es la rapidez. La distancia era lo que yo tenía que averiguar. Bueno, acá yo le pongo así, entonces pueden poner una X que es la incógnita. Y el tiempo acá, que eran 4 horas. Entonces acá yo tengo que son 4 horas. Bueno, ¿qué hago ahora? Yo tengo esta fórmula que sabemos que hablamos de rapidez, porque no nos indica ninguna dirección, no nos dice hacia el norte, así que no hablamos de velocidad. Si diría hacia el norte, a la derecha, a la izquierda, sabríamos que habla de velocidad. Pero en este caso no dice eso, así que hablamos de rapidez. Pero me está pidiendo la distancia, así que yo voy a tener que despejar esta, ¿sí? Porque la fórmula es así. ¿Qué hago? Bueno, dejo esa ahí, ¿sí? Escribo la fórmula original si quieren dejarla. Y ahora, ¿qué hago? Hago un pasaje de términos, como ustedes hacen cuando tienen las incógnitas en matemáticas, ¿sí? ¿Cómo les quedaría? Si esta está dividiendo, ¿cómo pasa para el otro lado? ¿Cómo pasa? Pasa multiplicando, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Yo la saco, que está dividiendo ahí, y la pongo acá. La pongo multiplicando, ¿no? Pongo por, y acá la borro porque me quedo corrida. Y acá saco la rayita de dividir. Bueno, entonces ahora me quedo así. La distancia es igual al tiempo por la rapidez. Bueno, ahora sí ya tengo los datos y los reemplazo. El tiempo eran 4 horas. 4 horas. Y la rapidez eran 120 kilómetros por hora. Control, ahí, la rapidez la reemplazo, ¿no? Ahí, 120 kilómetros por hora. Bueno, ¿qué hago ahora? Bueno, ahí multiplico. 120 por 4 serían 480. Vamos a ver, bueno, acá qué pasa, ¿sí? Si yo ubico aquí abajo, ¿sí? Si yo ubico,
porque estoy dividiendo, esa hora está dividiendo, no, yo la puedo poner ahí. ¿Qué pasa acá? Ustedes saben que si estamos hablando de distancia, estamos hablando de kilómetros o de metros. En este caso estaríamos hablando de kilómetros. Porque todos los datos que yo tengo son en kilómetros. ¿Qué pasa acá? Esto acá me desaparece, o sea, porque yo lo cancelo, ¿sí? Horas con horas, las cancelo. Entonces acá directamente el resultado que me da es, vamos a ponerlo más acá, si yo tacho, es decir, tacho, me desaparece ahí las horas, las tacho. Ahora las vamos a marcar acá para que vean que desaparece. Tacho esas y tacho estas, se me van. Y me queda 120 por 4, que son 480. Son 480 kilómetros, ¿sí? Porque yo ya cancelé las horas. Vamos a sacarle esto y me queda así, que la distancia es igual a, bueno, acá después pongo la respuesta, ¿eh? Pues ahí pongo la respuesta. Este es el resultado final, ¿no? Bien, ahí es igual a la distancia. Pongo la respuesta acá abajo, siempre la respuesta tiene que estar, ¿sí? Ahí la distancia, ponen que la distancia, bien, ahí, respuesta, la distancia que cubre un móvil, la distancia que cubre el móvil es de 480 kilómetros. Bien, bueno, ahora vamos a hacer la otra. Ahora por el otro lado, si me preguntan el tiempo que tardaría, ¿sí? ¿Qué tiempo tardaría en cubrir una distancia? Bueno, lo que tengo que averiguar ahora es esto, ¿sí? Eso es lo que tengo que averiguar ahora. Vamos a marcarlo, para que ustedes se den cuenta. Tiempo. Bueno, ¿qué hago? Vamos a control C de nuevo, control V. Vamos a ponerla ahí. El tiempo. Bueno, ¿qué pasa? El tiempo está dividiendo ahí y no puedo sacar la D, así que lo que hago es paso el tiempo para allá, ¿sí? Lo paso para allá, lo pongo ahí, vamos a pasarlo, control C y control V, lo paso ahí, multiplicando, y ahora, bueno, acá lo borro, ya no lo necesito, y ahora la que me está estorbando ahora es la R, porque yo tengo que despejar al tiempo, ¿no? La rapidez. Entonces la rapidez la vamos a pasar para acá. Ahí. Y la vamos a borrar allá arriba. La vamos a borrar ahí. Ahí estaría. Entonces me queda que el tiempo es igual a la distancia sobre la rapidez. Lo que hago ahora es reemplazar esos datos que yo tenía, ¿no? Los datos que acá, bueno, no los habíamos puesto, eran 50 kilómetros por hora, porque sabemos que la rapidez se mide en kilómetros por hora. La distancia era de 100 kilómetros y el tiempo era la incógnita, nosotros tenemos que averiguar. Bueno, entonces acá lo que nos quedaría es que la distancia es igual a 100. Acá tenemos que agrandarlo un poquito porque si no, no nos entra. 100 kilómetros. 100 kilómetros por hora. Y
100 kilómetros, perdón, y acá abajo eran 50, y acá abajo eran, la rapidez era de 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora. Bueno, acá qué pasaba, acá cancelaba yo, ¿sí? Acá me desaparecía, porque cancelo los kilómetros porque yo sé que el tiempo siempre me tiene que dar en horas. Entonces cancelo y me da que el tiempo es igual a, lo pegamos ahí, me da que el tiempo es igual a, vamos a borrar esto, a 2 horas. 100 dividido a 50 es 2. Entonces esa es, pongo la respuesta abajo, ¿sí? Pongo la respuesta, el tiempo que tardará, siempre saben que el tiempo que tardará son 2 horas. Son 2 horas. Bien, este quedó el anterior. Acá le pueden poner con número. Son 2 horas. Hoy es de 2 horas. Bueno, y ahora tenemos uno muy similar, que es ¿con qué rapidez en metro se desplaza un móvil con movimiento rectilíneo uniforme de 2.4 kilómetros? Y acá tenemos un dato medio raro, porque pues lo vamos a ir poniendo. La incógnita nuestra es la rapidez. Dice, ¿con qué rapidez? Ahí tenemos la incógnita. Y después tenemos que la distancia son 2.4 kilómetros. Esa sería la distancia. Y el tiempo son 80 segundos. 80 segundos. Bien. Bueno, ¿qué tenemos acá? Acá estamos teniendo algo medio raro, porque la rapidez, ¿en qué se medía? ¿Se acuerdan en qué se medía la rapidez? Bueno, la rapidez se mide en metros sobre segundos o en kilómetros por hora. No puedo medir en kilómetros sobre segundos. Entonces es algo que tengo que resolver. Lo que hago es pasar esos kilómetros a metros o pasar esos segundos a hora. Acá en este caso lo que más conviene es pasar a metros. Eso ustedes lo van a ir viendo. Si yo tengo, ¿se acuerdan que teníamos la tablita? Ustedes se van a fijar en la tablita. ¿Cómo se hacía? A ver si aquí la tengo por aquí. ¿Cómo se hacía para la tabla que tienen ustedes de magnitudes? Bien, acá, ¿sí? Si yo quería pasar de kilómetro a metro, ¿sí? Tendría que multiplicar esos, vamos a hacerlo aquí mismo, esos 2.4 que yo tengo, ¿sí? Lo tendría que multiplicar por 10, por 10 y por 10. ¿Sí? ¿Y cuánto me daría? Vamos a poner el igual. Por 10, por 10 y por 10. 2,4 por 10, 24. Por 10, 240. Y por 10, 2400. Perdón. Entonces me quedaría así, 2400. Pasarlo de kilómetro a metro me da 2400. Entonces ponemos estos kilómetros, los ponemos en 2400. 2400 metros. 2400 metros. Ahora sí lo puedo resolver ya. Ya saben el procedimiento. Hago 2400 dividido a 80. Bueno, y ahora lo que les quiero hacer es el último ejercicio, que es de aceleración. Bueno, ¿qué datos tenemos? Ya no son los mismos datos. Ok,
que los anteriores, porque ahora tengo más datos. Dice que parte del reposo. ¿Reposo qué es? Es de un estado cero. Entonces nosotros podríamos decir que la velocidad inicial, la velocidad inicial o V0, le podemos poner, es de, la velocidad inicial es de 0. Bueno, después tenemos que parte con una aceleración constante de 4 metros sobre segundo cuadrados. Tenemos como dato que la aceleración es igual a, la aceleración es con minúscula, la aceleración es de 4 metros sobre segundo, bueno, al cuadrado, le pongo así yo, pero es al cuadrado. Allá estaba, bueno, podía haber copiado allá. Después, ¿qué otro dato tengo? Tengo la aceleración, que ya la puse acá. Tengo que averiguar qué distancia recorre. Eso es lo que tengo que averiguar, la distancia. Entonces ahí va a ser la incógnita. Y después en 80 segundos, tengo que el tiempo son 80 segundos. Tengo que el tiempo son 80 segundos. Vamos a ponerle 80 S. Y después, ¿qué otro? Dice, ¿cuál es su velocidad al cabo de ese tiempo? O sea, lo que tengo que averiguar es la velocidad final también. Es la velocidad final. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eso es otro dato que tengo que averiguar. Bueno, ¿qué datos tengo? Acá podemos mirar la fórmula, ¿no? La fórmula. No tenemos la aceleración, sí tenemos. O sea que esta fórmula no va porque nosotros tenemos la aceleración. La velocidad inicial tenemos, sí. Entonces esta fórmula tampoco va. El tiempo lo tenemos, sí. Esta tampoco va. Entonces, ¿cuál podemos usar? Podemos usar esta que no tiene ni velocidad final ni distancia, que son justo las dos incógnitas que nosotros tenemos. Entonces vamos a reemplazar esta. Vamos a reemplazar esa. No hay velocidad final y no hay distancia. Entonces vamos a poner que la distancia es igual, vamos a poner acá abajo, la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, es esa la que estoy copiando, ¿no? No, la velocidad, perdón, sí, esta, la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, por el tiempo elevado al cuadrado. Bueno, eso es elevado. Bueno, entonces ahora, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar. La distancia es igual a la velocidad inicial, que la velocidad inicial era 0. Lo estamos reemplazando por el tiempo, que eran 80 segundos. 80 segundos, sí, por 80 segundos más un medio, la mitad sería de la aceleración, que son 4 segundos, entonces serían 2 segundos, 2 metros sobre segundo, metros sobre segundos cuadrados, por el tiempo al cuadrado, o sea 80.
80 por 80 son 6400 segundos. Segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ahora, acá me da que la distancia, la distancia, vamos a ponerle un enter acá. La distancia es igual. La distancia es igual a 0, porque 0 por 80 es 0, más 6400, que serían 12.800. Bueno, y acá presten atención. ¿Por qué? Porque se me van los segundos al cuadrado. Al quedar acá abajo de ¿sí? Lo cancelo con este. Entonces me desaparece me desaparece estos dos me desaparecen. Entonces esto me da en metros. Solamente me quedaría esto. Multiplico por 2 y me da eso. O sea que la distancia es igual a 12.800 metros. Eso sería todo. Bueno, y agregar la respuesta. Y así en el caso de todos. Siempre tengo que fijar qué datos tengo y cómo reemplazarlos. Siempre elevado al cuadrado. Siempre ustedes piensen en esos términos. En que la distancia les tiene que dar en metros, el tiempo les tiene que dar en segundos, o la distancia en kilómetros y el tiempo en horas. ¿Sí? Que la velocidad les da en metros sobre segundos o en kilómetros sobre horas, o que la aceleración les da en metros sobre segundos cuadrados. O siempre en cuadrado. Eso es todo, chicos.